Método de Hardy-Cross para una red cerrada de 4 circuitos. Nos piden determinar el gasto en cada tubo del sistema mostrado. Las tuberías son de fierro fundido. El gasto en las derivaciones se expresa en litros por segundo. Entonces estamos observando aquí que nos están brindando como dato el diámetro y la longitud para cada tubería, además las demandas que existen en cada nodo y el caudal total que está ingresando hacia el nodo 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la identificación de los nodos para definir los tramos. Entonces, podemos visualizar aquí que los nodos ya están definidos en el problema. Nodo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El segundo paso es preestablecer el sentido del flujo. Entonces, vamos a decir que el sentido de flujo va a ser el caudal total ingresa al nodo 1 y del nodo 1 va hacia el nodo 2 y del nodo 2 va hacia el nodo 5 y del nodo 1 va hacia el nodo 4 y del nodo 4 va hacia el nodo 5. Ahora del nodo 2 va hacia el nodo 3, del nodo 3 va hacia el nodo 6, del nodo 5 va hacia el nodo 6, del nodo 4 va hacia el nodo 7, del nodo 7 va hacia el nodo 8, del nodo 5 va hacia el nodo 8, del nodo 8 va hacia el nodo 9 y del nodo 6 va hacia el nodo 9. Estamos preestableciendo el sentido de flujo. Al final, al culminar el método de Hardy-Cross, nos va a decir si el sentido de flujo que hemos preestablecido es el correcto. Entonces, luego lo que vamos a hacer es definir los circuitos. Podemos visualizar aquí que tenemos 4 circuitos, circuito 1, 2, 3 y 4. El cuarto paso es definir el recorrido del flujo en sentido horario. Entonces vamos a decir que si el recorrido de nuestro flujo tiene sentido horario, ese caudal va a ser positivo, y si se tiene sentido antihorario, el caudal va a tener signo negativo. Ahora lo que vamos a hacer es asignar los caudales iniciales a cada uno de los tramos. Entonces podemos visualizar aquí que el caudal total, que es de 160 litros por segundo, está ingresando hacia el nodo 1, pero el nodo 1 tiene una demanda de 12 litros por segundo. Entonces yo voy a decir que hacia el nodo 2 va a ir 80 litros por segundo. Yo puedo decir 80, puedo decir 90 litros por segundo. Ya depende de cada uno. Entonces, si yo digo que va a 80 litros por segundo, tengo que hacia el nodo 4 va a ir, está ingresando un caudal de 160 litros por segundo, pero hay una demanda de 12 litros por segundo, entonces 160 menos 12, y me está quedando 148 litros por segundo que van a ser repartidos hacia el nodo 2 y hacia el nodo 4. Pero yo estoy diciendo que hacia el nodo 2 va a ir 80 litros por segundo. Entonces vamos a quitar esos 80 litros por segundo que va a ir hacia el nodo 2. Finalmente tengo que hacia el nodo 4 va 68 litros por segundo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es asignar los caudales cumpliendo la ecuación de continuidad. Es decir, que los caudales que ingresan a cada nodo va a ser igual a los caudales que salen del nodo. Por ejemplo, al nodo 1 está ingresando un caudal de 160 litros por segundo. Y debe salir esos 160 litros por segundo del nodo 1. Entonces, si sumamos 12 más 80 más 68, ahí tenemos los 160 litros por segundo que está ingresando hacia el nodo 1. Ahora vemos aquí que hacia el nodo 2 está ingresando un caudal de 80 litros por segundo. Entonces yo voy a decir que del nodo 2 hacia el nodo 3 va a ir 30 litros por segundo, pero hay una demanda de 25 litros por segundo. Entonces aquí hacia el nodo 5, ¿cuánto va a ir? Al nodo 2 está ingresando un caudal de 80 litros por segundo. Hay una demanda de 25 litros por segundo. Entonces vamos a quitar ese caudal y nos queda 55 litros por segundo para ser repartido hacia el nodo 3 y hacia el nodo 5.
pero yo estoy diciendo que hacia el nodo 3 va a ir 30 litros por segundo. Entonces vamos a quitar esos 30 litros por segundo que va a ir hacia el nodo 3 y finalmente tenemos que hacia el nodo 5 va 25 litros por segundo. Ahora vamos con el nodo 3. Al nodo 3 está ingresando un caudal de 30 litros por segundo y hay una demanda de 9 litros por segundo. Entonces tenemos que hacia el nodo 6 va a ir un caudal de, el caudal que ingresa hacia el nodo 3, 30 litros por segundo, pero hay una demanda de 9 litros por segundo. Finalmente tenemos que hacia el nodo 6 va un caudal de 21 litros por segundo. Ahora me voy a ubicar aquí en el nodo 4. Al nodo 4 estamos observando que está ingresando un caudal de 68 litros por segundo, ingresa al nodo 4. Hay una demanda de 10 litros por segundo, entonces yo voy a decir igual el caudal que ingresa al nodo 4 es 68 litros por segundo, menos la demanda que existe de 10 litros por segundo, tenemos 58 litros por segundo para ser repartidos hacia el nodo 5 y hacia el nodo 7. Pero yo voy a decir que hacia el nodo 5 va a ir un caudal de 20 litros por segundo. Entonces, finalmente tengo que hacia el nodo 7 va a ir un caudal de 38 litros por segundo. Como siempre debemos cumplir la ecuación de continuidad. Si sumamos 38 más 10 más 20, ahí tenemos los 68 litros por segundo que está ingresando hacia el nodo 4. Ahora me voy a ubicar acá, hacia el nodo 7 está ingresando un caudal de 38 litros por segundo, pero hay una demanda de 10 litros por segundo, entonces hacia el nodo 8 va a ir un caudal de los 38 litros por segundo que ingresan hacia el nodo 7 menos la demanda de 10 litros por segundo, tenemos que hacia el nodo 8 va a ir un caudal de 28 litros por segundo. Ahora me ubico en el nodo 5. En el nodo 5 estamos observando que está ingresando un caudal de 20 litros por segundo que viene del nodo 4 y de 25 litros por segundo que viene del nodo 6, perdón, del nodo 2. Entonces tenemos que hacia el nodo 5 está ingresando un total de 45 litros por segundo, pero hay una demanda de 12 litros por segundo. Entonces aquí tengo hacia el nodo 5 ingresa 25 litros por segundo que viene del nodo 2 más 20 litros por segundo que viene del nodo 4. Ingresa 45 litros por segundo hacia el nodo 5, pero hay una demanda de 12 litros por segundo. Me queda 33 litros por segundo que van a ser repartidos hacia el nodo 6 y hacia el nodo 8. Pero yo voy a decir que hacia el nodo 8 va a ir 20 litros por segundo. Entonces tengo finalmente que hacia el nodo 6 va a ir un caudal de 13 litros por segundo. De tal manera que se cumple la ecuación de continuidad. Si sumo 20 más 13 más los 12 litros por segundo de demanda, ahí tengo los 45 litros por segundo que ingresan hacia el nodo 5. Entonces luego me ubico en el nodo 6 y puedo observar aquí que hacia el nodo 6 ingresa un total de 21 litros por segundo que viene del nodo 3 más 5 litros por segundo que viene del nodo 5. Tengo un total de 34 litros por segundo que ingresan hacia el nodo 6, pero hay una demanda de 20 litros por segundo. Tengo finalmente que del nodo 6 hacia el nodo 9 va 14 litros por segundo, siempre cumpliendo la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces si sumo 14 más 20, tengo 34, 21 más 13, 34, ¿no? 34 litros por segundo ingresan hacia el nodo 6 y 34 litros por segundo salen del nodo 6. Y finalmente tengo del nodo 8 hacia el nodo 9, va a ir un caudal, por ejemplo, hacia el nodo 8 ingresa un caudal de 20 litros por segundo del nodo 5, más un caudal de 28 litros por segundo que vienen del nodo 7. Ingresa un caudal total de 48 litros por segundo. Pero en el nodo 8 vemos que hay una demanda de 22 litros por segundo.
Entonces finalmente tengo que hacia el nodo 8, del nodo 8 hacia el nodo 9 va a circular un caudal de 26 litros por segundo. Y finalmente del nodo 9 va a salir un caudal, ¿no? 14 más 26, 40 litros por segundo. Y aquí estoy comprobando que sea igual al caudal que me han dado en el problema, ¿no? Aquí en el problema me han dicho que está saliendo un caudal de 40 litros por segundo del nodo 9. Entonces acá estoy verificando que efectivamente ese caudal que sale, que me dan como dato en el problema del nodo 9 sea de 40 litros por segundo. Entonces una vez que hemos asignado los caudales iniciales a cada uno de los tramos, vamos a llenar nuestra tabla. Para calcular la pendiente vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que la pendiente es igual al caudal sobre 0.0004264 por C por el diámetro a la 2.63.